porque no podemos dejar de decir los que hemos visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Le damos una cordial bienvenida a su programa La Palabra de la Cruz. Llega a los lagos el mensaje de Jesús. Amén. Muy buenas tardes, siendo ya las 13 horas. Damos comienzo a su programa La Palabra de la Cruz. Llega a los lagos el mensaje de Jesús, en esta edición especial de Pan de Vida. Mi hermano Marco, ¿cómo está? Muy bien, muy buenas tardes a todos los oyentes y hermanos en la fe. Amén. Aquí estamos agradecidos del Señor de darnos esta oportunidad nuevamente, ya por tercera vez o cuarta, de estar predicando o hablando un poco la palabra del Señor, ¿no? Para mí de verdad que es un privilegio. Sé que están muchos escuchando después de la hora de almuerzo, o a lo mejor ahí, ¿no es cierto?, en los lugares de trabajo, porque las ondas sonoras de la radio llegan a muchos lugares donde físicamente quizás nosotros no podamos estar, pero sí el Señor nos ha dado esta puerta, nos ha dado este altar, este púlpito para hablar, este cantón de calle, como decíamos en lo antiguo, para que podamos, ¿no es cierto?, pregonar la palabra del Señor y conversar un grato momento también. Amén. ¿Por qué no decirlo? Con muy buena música cristiana, muy buena música, ¿no es cierto?, que nos inspira la fe, que nos alienta. Amén. Un saludo cordial para todos y gracias por la invitación. Amén. Bueno, mi hermano, son las 1 de la tarde. ¿Qué es lo que usualmente uno hace a la 1 de la tarde? Almorzar. Que yo creo una de las comidas más importantes del día, porque nos da energía. Aquí en Chile no todos son muy buenos para desayunar, entonces el trabajador a esta hora espera con ansia llegar a almorzar a su casa, a tomar una colación en el trabajo, para llenarse de fuerza para terminar este día, y un espacio que todos esperamos. Pero este programa se llama Pan de Vida, porque no solo de ese alimento, de ese pan, dice la palabra, vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Así que mientras usted está almorzando a esta hora, nosotros le entregaremos la palabra, este pan espiritual, el alimento que usted necesita para su alma, porque tenemos que alimentar la carne, pero también alimentar el Amén. espíritu. Debemos anhelar comer esas dos cosas. Amén. Así que eso es lo que usted va a escuchar en esta tarde. Vamos a hablar de la palabra del Señor para que su alma también sea alimentada. Vamos a invitarle a escuchar una hermosa alabanza y a la vuelta estaremos ya siguiendo con el programa.
Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Si usted está a disposición, le vamos a pedir que nos ayude y nos acompañe a orar al Señor para que todo lo que nos resta de programa hacia adelante pueda ser inspirado por el Espíritu Santo, podamos hablar palabras guiadas por el Señor para que sean de edificación para nosotros. Así que le invito a que si usted está a disposición, nos acompañe a orar. Dios mío, Señor mío, le damos gracias esta tarde por su compañía, su fidelidad, porque usted siempre está a nuestro lado. Ya en este primer mes, Señor, enero que ha pasado, podemos decir que usted ha estado con nosotros, que nos ha acompañado y que también, Señor, diariamente usted nos ayuda. Le pedimos, Señor, por este programa para que usted nos revista de su gracia, nos dé sabiduría, y también a nuestros auditores, Señor, usted les dé el entendimiento para que puedan discernir, Señor, este mensaje espiritual, estas palabras de vida, y así alimentar, Señor, su interior. Le pido, Señor, para que usted respalde este trabajo, usted pueda, Señor amado, tomar control de todo lo que se vaya a hacer, para que así podamos terminar este programa bendecidos. Le rogamos, Señor, por nuestra comuna, para que usted, Señor, sea el que llame a las almas y traiga, Señor, a su iglesia a los que han de ser salvos. A través de las predicaciones que se realizan allá los días sábados, a través de los mensajes radiales, pueda usted ir tocando los corazones de esta comuna para que cada uno se acerque, Señor, al Señor. Le pedimos toda esta misericordia en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, a esta hora corresponde un segmento de noticias, pero la verdad, para esta semana mucha actividad no hay en la comuna. Ya se nota que está pasándose y terminándose el verano, solamente queda el febrero, que es verdad que es muy corto. Y en cuanto a actividades ya para la comuna, para esta semana no hay. Solamente para más adelante, ya pasada la quincena, el día 18, comienza un encuentro internacional de folclore de varios países, no solo de Chile, donde también tendrá su presentación en la comuna de Los Lagos, que será el día 31 de enero. Pasará por varias comunas, estará en Río Bueno, en La Unión, Futrono, etc., en Valdivia, Mariquina, pero en Los Lagos será el día 31 de enero, para que usted esté atento también cuando vaya a ser aquí. Ya es una de las actividades nomás que va restando en lo que queda del verano. La verdad es que las temperaturas están muy altas también, por eso se han suspendido algunas actividades para la semana, para cuidar la salud, porque han sido una ola que se llama, ¿o no? Sí, ola de calor. Ha estado, la verdad, muy fuerte. El fin de semana que recién pasó, han estado las temperaturas muy altas, incluso sobre los 30 grados. Así que solamente la recomendación es que se cuide y que aproveche también febrero, un mes muy corto, el último que tendremos de vacaciones para ya llegar a marzo. Así que el Señor nos revista de su gracia. Vamos a escuchar una última alabanza y a la vuelta se estará dando el estudio de las 7 iglesias, en este caso la iglesia de Pérgamo. Así que acompáñenos para aprender de la palabra del Señor. Dios
que nuestro buen Dios nos bendiga en esta tarde. Ahí mientras usted quizás está tomándose un cafecito después del almuerzo, espero que haya estado rico. Es tiempo de frutas, de ensaladas, ¿no? Por el calor que hace. Bueno, el que se comió una buena cazuela nunca está de más. Vamos a leer la palabra del Señor, como bien decía nuestro hermano, así como se alimenta nuestra alma, nuestro cuerpo físico que necesita, ¿no es cierto?, el alimento, también nuestra alma. Y vamos a leer entonces el libro de Apocalipsis o Revelaciones del apóstol Juan en el capítulo 2. Unos par de versos de lo que ya comentaba nuestro hermano de la iglesia de Pérgamo. Dice así la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 2. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Oh, perdón, me equivoqué en la lectura. Vamos, disculpen, perdón, mil perdones. Era Apocalipsis. Esto para que vean que estamos en vivo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Y pues comencé leyendo el versículo 1. Amén. Entonces vamos a dar lectura a la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 2, verso 2, versículo 12. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en esa piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Dios añade una revelación a la lectura de su palabra. Pérgamo es una de las ciudades principales del Asia, o la ciudad principal del Asia. Pérgamo estaba a la altura de Atenas. Tenía otras particularidades. Pérgamo, como ciudad, estoy hablando, era un centro cultural. Y bueno, Pérgamo, de ahí viene la palabra pergamino. Ellos tenían una biblioteca muy parecida a la biblioteca que estaba en Alejandría. Más de 200.000 pergaminos. Ellos habían depurado o se habían especializado, habían perfeccionado el arte, ¿no es cierto?, de los papiros a través de las pieles de cabras, de ovejas, de animales, y tenían más de 200 escritos. Y bueno, también tenían un templo, el cual era la adoración propiamente al emperador. Por eso que
el Espíritu Santo cuando dice, yo sé que tú estás, ¿no es cierto?, ahí en el trono de Satanás, un poco más hace referencia a esto, que ahí estaba como le explicaba recién, ¿no es cierto?, un templo dedicado a Zeus y dedicado también al mismo emperador. Otra particularidad que tenía Pérgamo, que tenía también un templo consagrado a Escalapius. Escalapius es como el mentor de la medicina. Tenían un símbolo de una serpiente envuelta en un palo, en una vara, que es hasta el día de hoy el símbolo de la medicina. Y bueno, y tenían un centro de farmacia, podríamos decir, muy enorme. O sea, si los colocamos en contexto, un lugar de adoración, ¿no es cierto?, al mismo emperador, porque el emperador era considerado Dios. A uno de sus principales dioses, Zeus, tenía, ¿no es cierto?, también un centro cultural desarrollando la medicina, y aparte de eso también un centro de idolatría, de adoración, ¿no?, a la ciencia también, porque tenían más de 200 pergaminos, o sea, tenían una vasta biblioteca. Y en ese contexto estaba la iglesia, ¿ya? De hecho, habían dado muerte a algunos de los hijos del Señor. Y hay nombres, ¿no es cierto?, algunos que hablan, ¿no es cierto?, de que había muerto por causa de la iglesia, de la obra del Señor. Vamos a ir esquermanando un poquito. Yo conozco tus obras y donde moras. Hablamos ya de esto, en el contexto, ¿no es cierto?, social y cultural. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Las muertes que se hacían en el pueblo romano, en el Asia, eran muertes atroces. No era simplemente que los colgaban o le daban muerte en forma rápida. Había un toro que fue hecho de bronce, que era hueco por dentro, y adentro metían a las personas y encendían fuego debajo. Era una de las muertes más atroces, y eso se practicaba en ese pueblo, ¿ya? O también muertes horrorosas, como por ejemplo al mismo apóstol Juan, no lo olvidemos, que lo metieron en aceite hirviendo, y de ahí salió Juan y no le pasó nada, no murió. Entonces el que estaba ahí a cargo le tuvo miedo, tuvo temor, porque ellos creían mucho en la brujería, en el ocultismo. También ahí vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Entonces pensaron de que Juan era un brujo, y por eso lo desterraron a Patmos. Y ahí Dios le reveló, ¿no es cierto?, el Apocalipsis al apóstol Juan. Ahora bien, hay una persecución. Históricamente, siempre, y esto lo podemos analizar en la historia de la iglesia, siempre que ha habido persecución, ha habido avivamiento. Siempre que ha habido un bienestar social en la iglesia, ha habido un decaimiento espiritual. Siempre. Históricamente es así. Es un hecho, ¿no es cierto?, empírico. Está establecido así. ¿Por qué será esto? Esa es la pregunta que podríamos hacernos, ¿no? Porque cuando hay lucha, cuando hay prueba, cuando hay, ¿no es cierto?, guerra, hay oración, porque el cristiano hace la batalla, hace la guerra de rodillas. Había un cantante antiguo, así de los años 80, Paulo Jaña, decía, y yo marcho con las rodillas, ¿no? El cristiano marcha de rodillas. Hoy día, aunque ustedes no lo crean, mi querido hermano, nosotros estamos viviendo en una sociedad chilena todavía que no hay una persecución abierta, la iglesia. Pero sí me llamaba la atención, por ejemplo, el otro día escuchaba unos reportajes documentales en Rusia.
en Rusia hay persecución abierta al protestantismo. Ellos están con una iglesia, incluso el mismo gobernante Putin habla mucho de los valores y habla mucho, ¿no es cierto?, en contra de varios cosas actuales que están, ¿no es cierto?, estos movimientos actuales que están hoy día. No los quiero mencionar porque no quiero tampoco que entrar en controversia. Pero la realidad es que a la iglesia no se le permite predicar. Estamos hablando también, ¿no es cierto?, de los países asiáticos, los países musulmanes principalmente. Hay una persecución abierta. Ahora bien, no podemos no decir, y por favor, que en nuestro país sí hay una persecución ideológica. Leía, y cuando la sociedad pone su confianza en lo que es la ciencia, lo que es el raciocinio, lo que es la mente, lo que es, ¿no es cierto?, el desarrollarse como persona, que es nuestra sociedad actual. En Sudamérica, uno de los países más desarrollados es Chile, eso es así. Pero la sociedad se ha ido, ¿no es cierto?, en este tema de los derechos, de las igualdades de las personas, y solapadamente también, ¿no es cierto?, comienzan a colocar su esperanza, su confianza en el raciocinio y en la mente del hombre, cómo el hombre se puede desarrollar en un bienestar social. Y eso es una persecución ideológica. Deme 2 segundos para explicar algo. Francia pudo haber sido en algún momento uno de los países más cristianizados, más predicados, más evangelizados en el mundo. En el mundo. Pero usted me dirá, pero oiga hermano, pero Francia tiene el uso de la razón, incluso en la Torre Eiffel dice: por la razón gobernamos, la razón nos gobierna, ¿no? Está inscrito ahí la Torre Eiffel. Incluso es el Partenón de los grandes científicos, porque ahí están los nombres de todos los científicos de Francia. Todos no son hijos de Dios, absolutamente ninguno. Pero ¿qué pasó? En Francia había un movimiento calvinista principalmente, luterano, y a los protestantes, que eran hermanos consagrados al Señor, les llamaban los hugonotes, porque había un líder de ellos que se llamaba Hugo, y de ahí salen los hugonotes. Y en la noche de San Bartolomé, la iglesia, bueno, no puedo no decirlo, ¿no?, porque son hechos históricos, la iglesia católica, apostólica y romana, después de guerras, de años de guerras, de estar luchando, persiguiendo a la iglesia, quieren llegar como a un concilio, quieren llegar como a un acuerdo. Y en el Palacio del Louvre, que hoy día actualmente es el museo más famoso del mundo, en el Palacio del Louvre, que es enorme, tuve el placer, el gusto de conocerlo, es enorme. Para recorrerlo entero hay que tener 3 días, ¿sí? Es una cosa enorme. Y allí alojaron a todos los hugonotes, y en la noche de San Bartolomé les dieron muerte a todos. A todos. Exterminaron a todos los protestantes. Y sus calaveras y sus huesos están debajo del Louvre. Tuve la oportunidad de conocerlo, tú bajas las catacumbas del Louvre y están todas las calaveras ahí. Todas, y todos los huesos de nuestros hermanos. Y en la noche de San Bartolomé, de raíz sacaron al protestantismo de Francia. Y hoy día Francia es lo que es, quizás una de las naciones más desarrolladas, con una mejor democracia, dicen algunos, socialmente un país, ¿no es cierto?, muy desarrollado, con un estándar de vida espectacular, pero sin Dios. Sin Dios, totalmente sin Dios. Nosotros estamos en una lucha, estamos en una guerra espiritual. Y decía, ¿no es cierto?, que cuando hay, disculpen la expresión, cuando hay cierto relajo en la iglesia comienza a colocar su vista en otras cosas. Cuando ya nos creemos que tenemos derechos dentro de la sociedad, la iglesia pretende abarcar lugares que no se le ha dado a la iglesia. Me explico.
Pregunta, hermano Matías, disculpe, quiero un poquito interactuar, ¿no? ¿Por qué el enemigo, por qué Satanás, cuando en la tentación le presenta a Jesús los reinos, le dice, todo esto yo te lo daré si tú me adoras? ¿Qué quiere decir eso? ¿A quiénes pertenecen los reinos de este mundo? Al enemigo, al diablo, a Satanás. Eso es así, porque de otra manera no se lo hubiese ofrecido. O si hubiese sido mentira, Jesús le dice, oye, pero ¿cómo me vas a dar algo que no es tuyo? No, a él le es dado. Dice que él es el Dios de este mundo, de este siglo. ¿Ya? Él es el Dios de este mundo. El de él son los reinos. O sea, claro, Dios pone reyes, saca reyes, pone presidentes. Estamos de acuerdo, pero a él es su dominio en este momento. Entonces, si los dominios le pertenecen a él, ¿qué tiene que hacer la iglesia tratando de estar ahí? Entonces se pierde el foco. También leía el otro día algo muy interesante. En Latinoamérica, todas las veces que la iglesia ha querido participar en política partidista, hacer un partido político y gobernar, ha sido fracaso. Fujimori en el Perú, la iglesia protestante, la iglesia evangélica lo apoyó. Y ahí todos sabemos cómo terminó Fujimori. En Ecuador, también leía al lado de Ecuador, Paraguay, todos estos países han tenido movimientos evangélicos políticos. Y en todo han fracasado, han terminado en los países más corruptos de la historia. ¿Por qué? Yo me hacía la pregunta, uno razona. Porque nosotros no tenemos nada que hacer ahí. Porque nuestro reino no es de este mundo. La iglesia, cuando hay un relajo, disculpen la expresión, nuevamente reitero, comienza a se va por el camino de Balaam. ¿Cuál es el camino de Balaam? Dice, pero tiene a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Si vamos al antiguo tiempo, dice que el pueblo de Israel estaba relajado en el desierto y llegaron cerca de los moabitas, y dice que llegaron niñas, doncellas a seducir a los hijos de Israel. O sea, estaban tranquilos, ya desapercibidos, porque cuando no hay lucha, cuando no hay batalla, cuando no hay guerra, no hay oración. Si digámoslo, ¿qué es lo que permite que obviamente debemos tener una vida consagrada a Dios? Pero sigo insistiendo, cuando no hay lucha, no hay batalla, no hay guerra. Y el pueblo de Israel estaba en tal condición que prevaricó, se fue con las doncellas, fornicaron, dice. Es el camino de Balaam. Y bueno, y sabemos también, ¿no es cierto?, que un poquito de historia en un minuto, ¿no? Balaam contrató, ¿no es cierto?, a este profeta mercenario para que vaya y maldiga al pueblo de Israel. Y él subía al monte, miraba a Israel y no podía maldecirlo. Subió de nuevo, no quería maldecir, no pudo maldecir. La tercera vez llega y dice una frase, porque Dios dio bendición y no podré revocarla. Cuando Dios dice una palabra de bendición para usted, mi amigo, para usted, mi hermano, para mí, aunque se levante quien se levante, no podrá ser revocada. Porque Dios es Dios sobre todas las cosas. Y también retienes a la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Esto, a ver, aquí yo no voy a decir nada nuevo. Los nicolaitas hasta el día de hoy todavía no se sabe a ciencia cierta quiénes eran, cuál era su doctrina, pero sí hay algunos atisbos. Y alguna de esas cosas era que estas personas practicaban el ocultismo, y aparte de practicar el ocultismo, hacían un sincretismo social y cultural. El sincretismo es cuando dos culturas se juntan, se unen y forman una sola. Por ejemplo, acá en nuestro país, yo me llamó mucho la atención cuando comenzaba, siempre me ha gustado leer mucho, y de hecho quería ser profe de historia, siempre lo digo, ¿no? La fiesta de Tamarugal era una fiesta al demonio. ¿Sabía usted eso? A los brujos, a las brujas, en el demonio, en la fiesta del Tamarugal. Pero cuando llega a la religión católica hace un sincretismo, se une estas dos cosas,
Y la iglesia, como para quedar bien, ¿ya? No, para que no se ofendan, no le vamos a quitar su fiesta del Tamarugal, pero la vamos a hacer como para Dios. Entonces uno ve gente vestida con callos de diablo, pero danzando como bailando a Dios. Un sincretismo. No sé si me expliqué bien, ¿no? Dios quiera que me haya dado a entender bien. Es un sincretismo cuando se juntan estas dos, ¿no es cierto?, culturas y forman una sola, y para no, ¿no es cierto?, hacer sentir mal a los demás, vamos a hacer que esto sea, pero ahora para Dios. Cuidado. Y así hay muchos más ejemplos, por ejemplo, de sincretismo, ¿no es cierto? Vamos a Chiloé y vamos a encontrar una enormidad, ¿no? Y los vamos para arriba, ¿no es cierto?, también en el norte, y vamos a encontrar una enormidad de fiestas que eran, ¿no es cierto?, a dioses paganos, pero que lo han hecho, ¿no es cierto?, como para la religión. ¿Para qué? Para que sigan en la misma cultura, pero ahora como que sea un poco más bueno. Hacen una mezcla. Lo más difícil para un hombre y una mujer es ser consecuente con lo que uno habla, con lo que uno aprende, con lo que la Biblia nos enseña, y que tenemos que retener aquello. Vienen momentos difíciles para nuestra nación, y con todo cariño y respeto también lo digo. Hay videos que los muestran donde nuestros gobernantes ya no quieren comenzar la sesión en la Cámara de Diputados o Senado en el nombre de Dios, sino en el nombre de la República. Ese es un pensamiento ideológico netamente francés, de la Revolución Francesa. La República por sobre todo, incluso por sobre Dios. Que el Señor nos ayude para mantener nuestras convicciones claras. Hoy día hay un montón de movimientos los cuales transgreden lo que es la norma de Dios. A ver, mis queridos hermanos, queridos oyentes, la iglesia cristiana evangélica en nuestro país no es una iglesia homofóbica. No. Nosotros no odiamos, ni andamos apedreando, ni pegándole a personas que tengan una tendencia sexual distinta. No. ¿Les predicamos el evangelio y los amamos? Sí. Pero tiene que haber un cambio de vida porque Dios lo establece así. No podemos hacer un sincretismo. No podemos seguir la doctrina de los nicolaitas. Ah, ya está bien, mira, esta carne fue sacrificada a los ídolos, pero comámosla si no hay problema. No, Dios dijo que no. Igual nuestra enseñanza, no es lo que es, ¿no es cierto?, nuestros niños hoy día tenemos que enseñarles la base de lo que es la palabra del Señor, de lo que es la constitución de la familia, lo que es el matrimonio. Que hoy día, ¿no es cierto?, si usted, por ejemplo, viaja a un país europeo, va a encontrar en un parque dos hombres o dos mujeres que forman una familia, que tienen hijos adoptados. ¿Pero eso era el plan genuino del Señor? No. Es un poco fuerte lo que estoy diciendo a lo mejor, sí, pero es lo que es la palabra del Señor, y lo estoy diciendo con todo el respeto y el cariño posible. Ahora bien, todo lo que sea, ¿no es cierto?, en contra de la palabra del Señor, nosotros no la podemos disfrazar así como, ya, para que no quede nadie mal, no se disguste nadie, no, tenemos que decirlo con respeto. Por tanto, dice, arrepiéntete, o si no vendré pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Qué es lo que hace una espada? Corta, desmenuza, separa. ¿Me entiendes? Cuando dice que la espada del Señor, dice que la palabra de Dios es como espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos, los huesos, y parte el alma con el espíritu. Está el alma y está el espíritu. Cuando somos gobernados por el alma, somos gobernados por nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro raciocinio. Lo que hace el Espíritu Santo cuando parte la espada, parte eso. Y somos gobernados por el Espíritu ahora. ¿Se entiende eso? Que el Señor nos ayude para ser gobernados por el Señor. Al que venciere le debe comer del maná escondido. Oiga, yo quiero comer de eso. Dice que era muy rico. Yo quiero comer de... Perdone que me ponga medio pentecostal, ya se me fue la parte metodista, ¿no? Pero yo quiero comer de ese maná. Dice la palabra del Señor, cuando ellos andaban en el desierto, todos sabemos la historia, ¿no? El maná llegaba.
ellos pusieron un pie en la tierra prometida y se acabó el maná. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Una vez el Señor me habló en una predicación, un hermano decía, cuando Dios cerró el maná, empezó la bendición de la tierra prometida. O sea, cuando Dios corta algo es porque hay algo mejor, ¿no? Estaba la tierra donde ellos tenían que levantar la mano y sacarla, ¿no es cierto?, las frutas. Que el Señor la ayude, qué maravilloso. Y le daré una piedra blanca y en esa piedrecita escrito un nombre nuevo. Esto me llamó la atención. Yo dije, ¿de qué trata esto? Piedrecita blanca. Bueno, leyendo, porque también la palabra Señor hay que entender desde el punto de vista también cultural de lo que quería decir ahí, ¿no? Y de ahí sacamos una enseñanza. Entonces, los nombres en la antigüedad representaban algo de ti, una identidad, ¿ya? Representaban algo. Por ejemplo, vamos un poco más adelante en la historia. Usted sabe por qué el rey era el Pipino el Breve, ¿no? Porque era bajito, era breve. Pues. Los nombres tenían una... Felipe el Hermoso. Bueno, le decían el Hermoso, pero no era muy bonito, pero Felipe el Hermoso, ¿no sé? Y tenían... Los nombres eran una característica. De hecho, los apellidos, si vamos a la etimología, eran de algunas, por ejemplo, algunas eran de lo que ellos hacían. Zapatero. ¿Qué era? Hacía zapatos. ¿Me entiende usted? Los nombres daban las características de la persona en sí. Entonces, cuando Dios dice, te daré una piedra nueva, o sea, te cambiaré tu identidad que tenías mundana, ¿no? ¿Ah? Y Dios también lo ha hecho con algunos hermanos, ¿no? Yo tenía un hermano que le decían, ¿no es cierto?, el chupacabra, porque era feo el hermano, ya, le decían chupacabra en el mundo. Pero cuando viene a Cristo, Dios hasta lo pone guapo, pues, hermano. Le cambia el rostro, como que le brilla, como que la mirada es distinta, se cambia la identidad, le cambia el nombre. ¿Me entiende? Cuando se hacía un pacto con alguien, ya se colocaba en una piedra el nombre, se partía por la mitad y te daba una mitad tú y mitad yo. ¿Ya? Porque había un pacto, había algo, una alianza entre nosotros. Así, eso es lo que quiere hacer Dios con nosotros. Cambiar nuestra identidad, ponernos un nombre nuevo, el cual ninguno conoce. Gloria a Dios, solamente el que lo recibe. Nosotros vamos a tener un nombre nuevo. El día de mañana, cuando vayamos a los cielos, ya no me voy a llamar Marco Antonio como el emperador romano, sino que Dios me va a dar un nombre nuevo porque Dios me va a cambiar mi identidad. Porque Dios ya me ha ido cambiando mi identidad en este proceso del Evangelio. Así también con usted. Dios nos dará el maná escondido. ¿Cuál era el maná escondido? Era Jesús. Yo soy el pan de vida que ha descendido del cielo. Yo quiero comer de Cristo. Él es el maná escondido. Fue llevado. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo, dice Jesús. Qué maravilloso. Él es el maná escondido. Él nos va a dar esa piedrecita blanca donde hay un nuevo pacto, donde hay una regeneración, un cambio de vida. Que el Señor nos ayude, que Dios nos bendiga para poder, ¿no es cierto?, este pequeño, yo no puedo decirle estudio, sino que esta pequeña conversación que hemos tenido, que el Señor nos ayude. Por tanto, y con esto termino, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Hermanos queridos, vamos a Cristo. Hagamos la diferencia con el mundo. Jesús cuando ora le dice, Señor, lo que tú me has dado, yo te pido que los guardes, que los cuides. No que los saques del mundo, sino que los guardes, que los cuidas, que los protejas del mundo, porque os envío como corderos en medio de lobos. Nosotros tenemos que preservar nuestra enseñanza, y cuando digo enseñanza, no digo enseñanza de una denominación en especial, específica, sino enseñanza de ¿qué? La Escritura, la palabra, lo que nos dice, ¿ya? Hoy día vemos cosas extrañas. ¿Ah? O sea, hay un secretismo entre la filosofía y la psicología. Que tu carácter, que el potencial, que tú eres bueno. Eso lo dijo Russell. Eso fue un pensamiento filosófico francés.
cuando él habla, ¿no es cierto?, de que el hombre es bueno en esencia, pero que su entorno lo vuelve malo. No, la palabra del Señor dice lo contrario, dice que nuestro padre Adán pecó y el pecado fue traspasado y dice que todos pecamos y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay bueno, ni siquiera uno, dijo Jesús. ¿Ves? ¿Se da cuenta que va en contra de la palabra? Maestro bueno, le dije, ¿por qué me llamáis bueno si no hay bueno ni siquiera uno, sino mi Padre que está en los cielos? ¿Por qué él se consideró malo? Porque él era carne, él era Dios y era hombre y era Dios, ¿ya? Y él estando en la carne había un impulso al pecado, a la maldad. Entonces hoy día hay estos movimientos, también este sincretismo dentro de la sociedad, dentro de nuestra iglesia, con los pensamientos, ¿no es cierto? Hoy día el orden establecido, esa es la palabra adecuada, gracias Señor. El orden establecido por Dios se quiere transformar y se quiere cambiar. No, Dios dio un orden en la palabra, ¿no? Dios da un orden en la familia. Dios da un orden dentro de la iglesia. ¿Qué nos dice el Señor? Hacer todo en orden y decentemente. Se han distorsionado tanto. Salieron por ahí los niñitos de Jesús en los años 80, 90. Hacían aberraciones dentro de la iglesia. Ellos eran niños y hacían cosas horribles, depravadas, porque también, no lo quería decir porque no estamos en un horario, ¿no es cierto?, que 1 de la tarde, pero hacían aberraciones sexuales también estas personas. Y en ese contexto estaba la iglesia. Hoy día vemos que no estamos muy distintos. No estamos muy distintos. No lo van a meter dentro de un toro hueco y con fuego por dentro para quemarnos. Pero sí nos quieren destruir nuestra ideología. Sí, usted sabía que Chile es, me atrevo a decir, según lo que he leído, el único país en el mundo que predicamos en las calles. Es muy cultural, incluso a los turistas cuando les dicen que vengan a Chile y vean un grupo de personas de eterno hablando, es que son evangélicos protestantes que están predicando. ¿Ya? Le dan a conocer esa característica. Porque en otras partes del mundo no se ve. Yo estuve en Europa y no se predica en la calle. O sea, salí un día a repartir tratados con mi familia y con unos par de hermanos y de 10 tratados, 8 o 9 te los votaban. ¿No? No, esto no. Porque no se puede entregar un tratado ni predicar, porque puede ir en contra de la convicción y la creencia del otro. Es más, en Francia, un siervo de Dios que, bueno, en el amor del Señor que tenía él, le dijo a una persona que Dios le iba a sanar y la ungió, que Dios te sane. No fue sanada y murió. Y la familia lo demandó y se querelló contra él. Dios mío, qué terrible. O sea, ¿me entiendo? O sea, no está la posibilidad de predicar en la calle. Eso es casi imposible. Prácticamente imposible. O sea, alteras el orden público y te llevan preso. En cambio acá no. Acá, ayer me gozaba porque en la rotonda aquí en una población había un culto que estuvieron hasta las 11, las 12 de la noche. De las 7 de la tarde los hermanos dándole ahí con batería, que cantando al Señor, adorando a Dios en una plazuela. Qué bueno, bonito, precioso. Un poco largo, pero bueno, esa es su costumbre de ellos. En otra parte del mundo no lo hacen eso. No hay permiso, te vas. O si no, tienes que sacar un permiso, tienes que hacer esto. Termino en... Cuando viajo la primera vez o sea, no la primera vez, cuando llego a Barcelona, y yo pensaba que Nancy me decía, pero mi amor, ¿cómo yo voy a dar gracias en una iglesia, no sé, de 100, 200 hermanos? Éramos mucho menos, casi 30, 27, 30 hermanos éramos, sin iglesia. Y que estábamos en un departamento. Y sabe que a mí se me partía el alma. El primer día yo lloré y lloraba de pena. Porque no teníamos que cantar Señor mi Dios. En ese tono de voz, no más alto. Porque no podíamos hacer ruido. Y una hermana al Señor la toma y todo se para las cosas así como con miedo que no vaya a meter mucho ruido. Y yo un día, en mi locura pentecostal, doy un gloria a Dios y un aleluya. Como lo hago en la iglesia, con la sierra. Arrendamos un local que era como un centro comercial.
O sea, de hecho habían solamente negocios y ahí estaba la iglesia. Y el que alquilaba porque ya le llaman finca, el que alquilaba la finca, llama a mi pastor al otro día y le dice: pastor, un escándalo más, un grito más y ustedes se van. Yo no le arrendé para que ustedes hagan escándalo, por decir un gloria a Dios y un aleluya. Muchas veces tenemos que limpiar nuestra iglesia, el frontis de la iglesia, del local que arrendamos, porque la gente se iba a defecar ahí, se iba a orinar, y con una escoba tuvimos que limpiar. Y era solamente, y un día yo dije, me di el trabajo, ¿serán todos? No, era solamente la iglesia. Todos los otros locales comerciales, había un local que vendía motos al lado, nada. Otro local para allá, una librería, una carnicería, una charcutería, nada. Solamente nuestra iglesia. Y era casi todos los días. Entonces, termino, hermano y hermana en el Señor que usted me está escuchando. Usted tiene una tremenda libertad hoy día de glorificar a Dios, de alabar al Señor. Hoy día todavía tenemos ciertas libertades. Este mismo espacio, este es un espacio maravilloso que nos ha abierto el Señor. Todavía podemos predicar en las calles, todavía podemos visitar las cárceles, todavía podemos estar en los hospitales, todavía podemos, un hermano libremente en una esquina se puede parar y predicar el Evangelio. Nuestras iglesias podemos dar gloria a Dios, podemos danzar, hasta las bancas pueden danzar. Pero como ha habido un cierto relajo, una cierta comodidad, como ha habido, ¿no es cierto?, un bienestar social, porque hoy día supuestamente la iglesia tiene un lugar dentro de la sociedad, porque somos todos profesionales, ¿no? Dentro de eso, no, nuestra iglesia hay profesionales. ¿Qué profesionales? Tienen que haber hijos de Dios, llenos del Espíritu Santo. Eso es secundario, eso no sirve. Eso no sirve. Eso es raciocinio humano que sirve para desarrollarnos en un trabajo y ganar un dinero y apoyarnos, ¿cierto?, en la obra del Señor. Lo importante en nuestra iglesia es que seamos llenos del Señor, llenos del Espíritu Santo, que Dios nos haga un cambio en nuestra vida y que nos dé esa piedra blanca con un nombre nuevo, o sea, una nueva identidad. No necesitamos nada más. Con todo cariño, tampoco necesitamos el favor de cierta clase política, ¿no? Y no lo identificamos con ningún color político tampoco, porque nosotros somos hijos de Dios, porque yo espero, según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia del Señor. Acá nada es, no améis a este mundo, ni las cosas que están en este mundo, porque son pasajeras, son momentáneas, dice la palabra del Señor, sino que buscar el reino de los cielos y su justicia. Que el Señor nos ayude para no ser, ¿no es cierto?, como Pérgamo, como la iglesia de Pérgamo, que tenían ahí a los nicolaitas, tenían, ¿cierto?, la comodidad, o tenían, ¿no es cierto?, una persecución, pero estaban como un poquito descansando. No, estamos en una guerra espiritual, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades de los cielos. Que el Señor nos ayude para, ¿no es cierto?, seguir buscando más de Dios, seguir buscando más del Señor. Para mi Dios sea la honra y la gloria desde ahora y para siempre. Vamos a orar al Señor. Vamos a clamar a Dios. Palabras de oración. Gracias, mi buen Dios, le damos por este hermoso consejo de su palabra que usted nos ha dado. Escribía, Señor, al ángel de la iglesia a Pérgamo. Señor, nuestros hermanos estaban en una situación difícil. Habían ciertas personas que ya habían sido muertas por predicar tu evangelio, por hablar. Había cierta persecución, pero también, Señor, había ciertos detalles dentro de tu iglesia. Si vemos hoy día, nuestro contexto no es muy distinto, no es muy diferente. Ha entrado cierta comodidad dentro de nuestros templos. Luchamos, Señor, por ciertas bendiciones más materiales que espirituales. Tenemos como principal foco de que nuestros jóvenes sean profesionales, y que es bueno, y que debe ser, pero nuestro principal foco tiene que ser que seamos una iglesia llena de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a ser llenos de ti. Ayúdanos, Señor, a ser llenos de su presencia. Amén. Ayúdanos, Señor, a tener amor por las almas que se están perdiendo. Ayúdanos, Señor, porque este mundo cada día encontramos, Señor, más violencia. La tasa de suicidios ha aumentado, Señor. Padre Santo, ten de nosotros misericordia.
danos amor por las almas para que en medio de todo este contexto adverso podamos, Señor, seguir siendo tus hijos y seguir amándote y seguir, Señor, predicando tu evangelio. Gracias, Señor, por este espacio que usted nos ha dado. Gracias por lo que están escuchando. Gracias, Señor, porque usted hará vida, Señor, y usted dará, Padre Santo, el crecimiento a su palabra. Bendición y misericordia que te la rogamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Damos gracias al Señor por su hermosa palabra y le invitamos a que nos siga acompañando. Vamos a pasar a un espacio comercial, un corto espacio comercial, y a la vuelta estaremos con su programa La Palabra de la Cruz. Así que acompáñanos, ya en un momento nos volvemos a encontrar. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? La Palabra de la Cruz. Llega a los lagos el mensaje de Jesús. Contamos con 3 emisiones a la semana. Lunes a las 13 horas. Ven a escuchar la palabra que alimenta tu alma. Miércoles a las 22 horas. Reflexiones sobre cómo las pequeñas cosas de la vida son las que producen las más grandes enseñanzas. Viernes a las 22 horas. Diferentes voces entregarán la buena noticia de la salvación. Puedes escucharnos por medio de Radio Los Lagos 93.7 FM y por medio de Facebook y YouTube como La Palabra de la Cruz. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? La Palabra de la Cruz. Llega a los lagos el mensaje de Jesús. Contamos con 3 emisiones a la semana. Lunes a las 13 horas. Ven a escuchar la palabra que alimenta tu alma. Miércoles a las 22 horas. Reflexiones sobre cómo las pequeñas cosas de la vida son las que producen las más grandes enseñanzas. Viernes a las 22 horas. Diferentes voces entregarán la buena noticia de la salvación. Puedes escucharnos por medio de Radio Los Lagos 93.7 FM y por medio de Facebook y YouTube como La Palabra de la Cruz. Amén. Sean muy bienvenidos a su programa La Palabra de la Cruz. Llega a los lagos el mensaje de Jesús. Hemos vuelto ya en su programa, en esta edición de Pan de Vida, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Amén. Necesitamos comer el pan espiritual, y el pan espiritual son las palabras de nuestro Dios. Un cristiano debe conocer la Biblia, debe conocer la palabra de su Señor. Amén. Por eso mismo le vamos a invitar a un juego bíblico donde vamos a aprender de la palabra, simplemente aprender. Vamos a leer algunas preguntas, es un juego de trivia y son preguntas aleatorias, así Bien. que ¿eso qué significa? Que usted no tiene que tener paciencia también, porque uno no lo sabe todo. Podemos equivocarnos, podemos no saber, y en ese caso nos equivocaremos y comenzaremos de nuevo. Pero porque la gracia de esto y su objetivo no es competir, no es decir, por así decirlo, ahora gané o sé más o sé menos. La verdad es que solamente entretenernos y aprender de la palabra, porque cuando nos equivoquemos nos vamos a dar cuenta entonces cuál era la respuesta correcta y aprenderemos. Por eso vamos a leer la pregunta y voy a pimponearme aquí con mi hermano Marco. Voy a leer una pregunta, las 4 alternativas. Dejaremos un espacio para que usted pueda responder, para que usted participe, igual que usted que está escuchando, y ahí vamos a responder nosotros en 5 segundos, un espacio corto, y respondemos, si lo sabemos. Y esto tiene también un premio. Si usted ya tiene 3 preguntas mínimo con sus 3 respuestas correctas, puede llamar al número que nosotros le vamos a decir más adelante y se le va a regalar una Biblia. Así que si usted quiere participar, o quizá usted no necesita, tendrá una, pero sí habrá algún conocido que le hace falta, también puede participar y llamar y decir: a lo menos
3 preguntas con su respuesta correcta. Así que si usted está escuchando, anote la pregunta y anote la respuesta correcta y en el llamado las entrega. Bueno, simplemente eso. Entonces vamos a ir con el juego. El número es 97848 8187. Repito, 97848 8187. Bien. ¿Está listo mi hermano Marco? Vamos. Buen premio, buen regalo, buen premio. Bien, la primera pregunta dice así. ¿Dónde dijo Jehová que heriría la serpiente a la mujer? ¿Dónde dijo Jehová que heriría la serpiente a la mujer? Esto está en Génesis. En el talón. B. En el talón. ¿Respuesta definitiva? Respuesta definitiva. Correcto. Aunque, bueno, para la siguiente tengo que leer las 4 alternativas primero. Las 4 alternativas. Mi hermano, por favor, lea la pregunta y las 4 alternativas posibles. ¿Cómo se llama el ángel del Señor? Arcángel. B. Elías. C. Sansón. D. Gabriel. Pregunta, ¿cómo se llama el ángel Amén. del Señor? A. Arcángel. B. Elías. C. Sansón. D. Gabriel. Dejamos entonces el espacio si usted se lo sabe. Si no, vamos a descartar. ¿Hay algún ángel en la Biblia que se llame Elías, mi hermano Marco? Parece que era un profeta. Ese era un profeta. ¿Hay algún ángel, mi hermano, que se haya llamado Sansón? No, porque este tenía fuerza. No. Este era un juez, así que tampoco era profeta. Y arcángel era más un grado. Un grado, eso, un grado exactamente. eclesiástico. Era un grado, como Este decía. era más que un ángel, era un arcángel. Era un arcángel. Así que entonces el ángel del Señor que se nombra en la Biblia era Gabriel. La respuesta correcta. Seguimos avanzando entonces con la siguiente pregunta, que dice así: ¿cuál es el tercer libro del Nuevo Testamento? ¿Cuál es el tercer libro del Nuevo Testamento? A. Juan. B. Mateo. C. Hechos. O D. Lucas. Una pista, es un evangelio. Un evangelio. Son 4 evangelios. Ya. Y es un evangelio sinóptico. Así que, ¿cuál es la respuesta? Usted ahí rápidamente conteste para sí mismo. Si se la sabe, lo anota. Bien. Mateo era el primer libro. Sí. Con ese parte. Después le sigue Marcos. Y después le sigue El médico amado. el Lucas. El libro de Lucas, y se termina con Juan. Ese es el orden que tienen los evangelios en la Biblia. Seguimos avanzando entonces. La siguiente pregunta, ¿cómo dice mi hermano Marco? ¿Qué rey pidió sabiduría a Dios y le fue concedida? A. Joás. B. David. C. Nabucodonosor. D. Salomón. ¿Qué rey pidió sabiduría a Dios y le fue concedida? ¿Cuál de estos 4 reyes que ha nombrado mi hermano Ese está difícil, ¿eh? pidió sabiduría? Bueno, se supone que en este programa, en esta aplicación de que estamos haciendo las preguntas, se van complejizando. Es la idea. Así que vamos viendo, se supone que se debería ir a cada vez preguntas, digamos, más rebuscadas. Pero, ¿qué rey pidió sabiduría? Un rey muy famoso. Y de hecho que escribió libros muy sabios. Ah, libros sabios. David escribió salmos, pero no escribió, por ejemplo, por así decirlo, recopilación de frases y de reflexiones sabias. ¿Qué rey fue ese el que pidió sabiduría y le fue concedida? Nabucodonosor. El rey Salomón. Ah, El rey Salomón. el otro fue el que se convirtió en bestia. Sí. Era un rey soberbio prácticamente, Nabucodonosor. Vamos con la siguiente pregunta, que dice así: el segundo hijo de Abraham fue A. Ismael.
B. Isaac. C. Esaú. O D. Jacob. ¿Cómo se llamó el segundo hijo de Abraham? Aquí ya está hablando de orden. Ese también está difícil. Del que nació después. ¿Cuál de estos 4 era hijo de Abraham? El segundo hijo, el que tuvo segundo. Si contestamos rápido, podríamos... Bueno, él tuvo 2 hijos exactamente. Si contestamos rápido, vamos a decir Isaac. Sí. Pero no lo es. Bueno, Isaac era el hijo de la promesa. El que el Señor, por así decirlo, aportó la bendición. Porque tenía que ser con su esposa. Así era lo que el Señor le había mandado. Pero, por así decirlo, en rango podríamos decir que Isaac era el primero. Porque era digamos, el que llevaba la promesa. Pero también, ¿no es cierto, mi hermano Marco? En orden de nacimiento... Fue Ismael. Pero en orden de nacimiento nació primero Ismael. Sí, por eso. Y después nació Isaac. Sí. Aunque Isaac... Y esto es algo muy interesante en la escritura, que generalmente el hijo menor siempre era honrado. Como en el caso de Jacob y Esaú, Jacob honrado. Jacob honró entre los hijos de José, ¿se acuerda que había dado vuelta las manos? Y le dio la bendición al menor, una cosa que se repite, muy interesante, que el Señor recoge al menor y lo honra al menor. Es que si hacemos un parangón con la iglesia actual, nosotros somos menores que Israel. Sí, es muy interesante eso lo que pasa con el Sí. hijo menor. Sí, siempre. El segundo. Y también, ojo, que uno era la bendición material, Sí, ¿ya? La herencia material, que era el hijo Sí. mayor, se queda con se todo. queda con... Y la otra era la herencia espiritual. Y Jacob, cuando luchó por Sí. la espiritual. Amén. Él sabía que ahí. Sí. Que esa es la más importante. Sí. Entonces Isaac fue el segundo, porque primero Abraham tuvo, por así decirlo, el apresuramiento de buscar un hijo rápidamente, y lo tuvo con una sierva, porque era más joven, Agar. Isaac entonces fue por nacimiento el segundo. Mi hermano Marco, ¿qué dice entonces la siguiente pregunta? Vamos a ver. Según un ángel a Daniel, ¿cuántos días proféticos pasarían hasta que el santuario fuese purificado? Según el ángel, según lo que le dijo el ángel a Daniel, ¿cuántos días proféticos pasaría hasta que el santuario fuera purificado? ¿Cuántos días? Sí. ¿Cuántos días? Hay que multiplicar, ¿o no? Hay que multiplicar. Bueno, lea las alternativas. Alternativa A, 1290 días. Ojo, estamos hablando de días. B, Sí. 2300 días. 1385 días. Y la alternativa D, 70 días. Estamos hablando de días. ¿No te hay alternativa? No. 7 por 0, 0. 7 por 7, 49. Tendría que ser 490. 490. Porque eran 70 semanas. Son 70 semanas. Bien. No tenemos la verdad una respuesta clara. ¿Para qué le vamos a mentir? Vamos a ir entonces por... A la siguiente. No, vamos a ir por el... Hay un comodín. Un comodín bíblico. Entonces nos va a hacer leer. Ya. Y dice, según aquí, dice que la respuesta está en Daniel 8:14. Que si mi hermano tiene una Biblia ahí, lo puede buscar. Daniel 8:14. ¿Cuántos días proféticos pasarían hasta que el santuario fuera purificado? Daniel capítulo 8, verso 14. Oh, primero. Ya estamos buscando Daniel 8:14. Daniel 10, Daniel 6, 8, 14. Dice así. Y él le dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. 2300 tardes, esa es la respuesta entonces. Luego el santuario será purificado. Entonces la respuesta correcta, y acá sí que se van complejizando las preguntas. 2300 días y noches y tarde era. Sí. Para que el santuario sea purificado. Vamos entonces a la siguiente pregunta, que dice así. La anterior la leyó usted, ¿cierto? Sí. ¿Cómo se llamaba el marido de Noemí? Oh. ¿Cómo se llamaba el marido de Noemí? ¿Malón, Elimelec, Acab o Moab?
A. Malón. B. Elimelec. C. Acab. Y D. Moab. ¿Cómo se llamaba? Yo lo sé. El marido. Y ya como le dejamos el tiempo, la idea es que usted responda enseguida. Y si se lo sabe, si no, nosotros le daremos la respuesta ahora. Y vamos a ir descartando también. Acab podría haber sido su marido. No. Por supuesto que no. Era Jezabel, ¿no? Era el marido de Jezabel, un rey. Y podría haber sido Moab. Tampoco. De hecho, a ese lugar fue a donde fueron. En la A y la B está interesante Sí. porque Malón y Kelión eran los hijos. Sí, eran familiares, pero no era Malón el marido. Malón y Maglón parece que se llamaba algo así. O El hijo tenía Kelión, un nombre. Kelión. Era sí. Malón, eran Algo parecidos. así. Terminaban en on los dos. Sí. Entonces su marido es Elimelec, que perdió también en Moab junto a sus dos hijos. Todos murieron. Ella volvió sola. Volvió sola. ¿Qué dice la siguiente ¿Quién pregunta? se casó con el rey Asuero? A. Salomé. B. Nahara. C. Jezabel. D. Esther. ¿Quién se casó con el rey Asuero? ¿Salomé? ¿Nahara? ¿Jezabel? ¿O Esther? La respuesta entonces es Yo diría la D. Esther. Vamos entonces. Respuesta correcta, es Esther. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Quién fue Hananías? A. Un profeta. B. Un falso profeta. C. Un general. O D. Un rey pagano. ¿Quién fue Hananías? Dejamos el espacio para que usted pueda responder. Yo conozco a Ananías sin H, pero Ananías con H, la verdad no estoy seguro quién era. No sé si usted lo sabe o vamos al comodín bíblico. Yo voy por la B, un falso profeta. Me parece mucho que Ananías no fue el que le ayudó a Absalón. Puede ser, yo conozco a Ananías sin Y H. Zafira. Sin H. Ananías y Zafira de los Hechos de los Apóstoles. Pero no es una Ananías con H. No sé si vamos por la respuesta que recuerda mi hermano Marco. Vamos al comodín. Vamos comodín. Entonces, dice que la respuesta está en el libro de Jeremías 28:15. ¿Jeremías? Jeremías 28:15. Ve, las respuestas se van complejizando acá. O sea, las preguntas son cada vez más, por así decirlo, rebuscadas. Quizá lugares donde se nombra una pura vez. 28:15, Jeremías. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: Ahora oye, Ananías, Jehová no te envió y tú has hecho confiar en mentira a Ahí este está. pueblo. Era un Profeta. falso. Era un falso Un falso profeta. Un falso profeta. Este parece que fue que pescó los cuernos y le pegó, ¿no? Pues yo la verdad no lo recuerdo. No recuerdo el nombre. Con H. Pero Ananías con H entonces era un falso profeta. Y el otro, Ananías sin H, era falso pero hermano, porque se había comprometido Sí. con dinero. Siguiente pregunta dice así: Eliseo aconsejó a Naamán que se bañara en el Jordán para curar su lepra. Naamán fue general del ejército A. Fenicio. B. Filisteo. C. Amalecita. O D. Sirio. Yo lo saqué, ¿no? Por Naamán el Sirio. ¿Sí? Siempre se dice Naamán el sirio. Vamos entonces con la respuesta. Está correcta. Naamán, general del ejército sirio. Seguimos entonces con la pregunta 11. Son 15 preguntas. A no ser que nos equivoquemos, ya ahí queda hasta ahí. ¿Quién dijo? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? A. Felipe. B. Andrés. C. Natanael. D. Pedro. Oh, está interesante esto. ¿Quién dijo de Nazaret puede salir algo bueno? Interesante porque fue un discípulo. Aquí te da. Son las 4 alternativas, de hecho, son discípulos las que aparecen. Interesante porque cuestionaron al que después sería su maestro, al que sería después su pastor. Y ellos antes de conocerlo ya lo estaban con prejuicio. Ya estaban hablando de su origen, a ver si cuestionando. Yo por descarte me iría por la alternativa B, Andrés.
Porque Natanael no dijo eso. Yo que recuerde, mi hermano, de que iba entrándose en pugna, yo recuerdo que fue Natanael. Recuerdo que fue Felipe el que le vino a contar del maestro y él dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Yo recuerdo que era Natanael. Yo recuerdo que era Natanael. A ver, ¿hay algún comodín del público? Sí, por supuesto, sí, hay comodín. El último comodín que tenemos. ¿El 50-50? 50-50. ¡Ah! Lo mismo. Ya, eran las dos alternativas que estábamos Ya, tanteando. vamos por Natanael, pues yo confío en lo que usted... Ya. Yo de verdad que no estoy tan seguro. Sin Lo hice problema, por sí. descarte. Igual que la otra, la de la semana, la de los días de purificado Sí. me dejó pillado. Sí. Ese, o lo de mismo Yo enemigo. voy a llegar a estudiarlo para ver qué pasó ahí. Sí. Natanael, sí, era Natanael. El que el Señor dijo que este era un verdadero judío. Bien. Mire que aprovechando de la anterior pregunta, Natanael cuestionando al maestro, pero el maestro al contrario le dice, este es un verdadero judío. Cómo es la cosa del juicio del hombre y cómo el Señor ve con misericordia. La dicotomía. Sí, el Señor habló bien de él y él habló mal. ¿De dónde era Goliat? A la Lecita, B, de Gat, C, de Ur o D, de Egipto. Ese está claro, ¿no? Goliat de Gat. Sí, de Gat, era su ciudad. Habían otros también de Gat, como lo hablamos en un programa anterior, se llamaba Itai Geteo. Sí. De hecho decían Geteos a los que eran de Gat, por eso era así, de Gat. ¿No era de Ur quién era? ¿Se acuerda usted, mi hermano? Abraham. Sí, Abraham. De Egipto, bueno, ahí varios venían o pasaron por ese lugar. A la Lecita y no. Sí, ahí sí yo no lo recuerdo. No sé si es que a veces puede ser un nombre inventado o quizás sale en algún rincón de la No, tiene palabra. que salir alguna de la Lecita. ¿Qué dice la siguiente pregunta, mi hermano? ¿Con qué se compara la ley de Dios? A, un espejo. B, un río. C, una fruta. D, una espada. Yo recuerdo que por una parte la palabra dice que nosotros nos vemos como un espejo. Nos vemos ahí Sí, que nos vemos reflejados como en un espejo. Bueno, así se... Bueno, en todo caso, en la mayoría de los que están acá, en la iglesia se predica y se tipifica así. Por ejemplo, una fruta podríamos nombrar ¿cómo se llama esta fruta? Que tenía 613... No, la granada. Igual ya se podría decir que es una fruta, pero no creo que sea esa porque está hablando en general. Si no hubiera dicho enseguida la granada. La espada podría ser también porque dice que es cortante, como habla de la palabra del Señor, como espada de dos filos. Sí. Y el espejo, también lo he escuchado en la iglesia que se habla cuando la palabra es como que se refleja lo que uno es. Una espada. Una espada, yo también me voy por la espada. Vamos entonces a ver si es la alternativa correcta. Tenía razón usted en el comienzo. Tú me hiciste cambiar. Le hice caer, podríamos decir. Bien, entonces llegamos hasta aquí. 12 preguntas acertadas y era un espejo. Lo malo sí es que no da el versículo. Podría haber dado el versículo para que uno lo busque y terminemos de aprender. Pero entonces ¿cómo decirlo? La palabra entonces como un espejo. Bien, damos gracias al Señor por su palabra, porque vamos cada vez aprendiendo, Amén. Conociendo más del Señor. Vamos a ir, recuerde usted llamar al 78 48 81 87 si tiene 3 respuestas con su alternativa correcta. 3 respuestas mínimo. Vamos a ir a una alabanza y a la vuelta estaremos escuchando un devocional cortito de uno de nuestros hermanos jóvenes en la iglesia. Así que acompáñenos y adoremos al Señor. Cuando veo el monte que está allí, cuando veo que los problemas no se van,
Amén. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Amén. Vamos a ir a un segmento bien especial. Son casi podríamos decir cápsulas devocionales muy cortitos de nuestros hermanos jóvenes en la iglesia, porque lo importante no es la mucha palabra, sino que siempre nos basemos en la Biblia, en la palabra del Señor, y nuestro hermano ahí leerá, o nuestra hermana, no sé, son distintos hermanos que van a trabajar ahí, leerán un versículo y hablarán un poco en torno a la palabra del Señor. Así que le invito a escuchar con atención el devocional y la reflexión que nos entregarán nuestros hermanos jóvenes. Daré lectura a la palabra del Señor en la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, del verso 16 al verso 18. Dice así en el nombre del Señor. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Su palabra nos dice en esta hora que nosotros debemos de mantenernos confiados en el Señor, a pesar de que vengan las tribulaciones, las pruebas. Nosotros no debemos de desmayar, debemos mantenernos confiados en Él, porque Él hará su obra. Nosotros debemos confiar que Él está obrando, porque Él siempre está obrando, y nosotros debemos de confiar en que Él está obrando y obrando en nuestras vidas. Cuando nosotros pasemos la prueba, confiemos en el Señor. No desmayemos tan fácil, porque imagínense todo lo que tuvo que padecer el Señor por nosotros, para que nosotros nos rindamos por una pequeña prueba, por una pequeña dificultad, por una pequeña enfermedad, desmayemos. Entonces le invito, hermano, a que sigamos adelante, a que no temamos, no desmayemos. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Procuremos cuidar las cosas que no se ven, que son las cosas espirituales, que son las cosas del Señor. Cuidemos lo que el Señor nos ha prestado, porque Él nos ha dado por gracia su Santo Espíritu. Entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es cuidarlo. Amén. Les saludo en el amor del Señor y espero que se encuentren muy bien. Amén. Ahí está entonces este devocional, esta reflexión hermosa en torno a la palabra del Señor. Vamos a invitarle a escuchar una alabanza y a la vuelta ya estaremos terminando con el último segmento, el menú bíblico. ¿Cuál será el alimento que nos hablará el Señor hoy día? Acompáñenos entonces y descúbralo. Vamos a alabar al Señor.
Amén. No habiendo nada en nosotros, dice la alabanza, el Señor tuvo misericordia, nos escogió y nos llamó. Así que con esa gratitud vamos a escuchar a nuestro hermano Marco, que nos hablará de el alimento del día de hoy. Este segmento se llama Menú Bíblico, ya que esta es la hora de almuerzo. En lo espiritual, la Biblia también nos nombra diferentes comidas que tienen un significado, un propósito allí. No es que están escritas para que uno sepa qué se comía en ese tiempo o para que uno le busque la receta. Están ahí para enseñarnos algo. Tienen un contexto, una razón de ser, un significado espiritual, y veremos cuál es el alimento entonces del menú de hoy día. Amén. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Génesis, Amén. Capítulo 30, verso 14. Dice así la palabra del Señor: Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos, y halló mandrágoras en el campo, y las trajo a Lea su madre, y dijo Raquel a Lea: Te ruego que me dé de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió: En poco que hayas tomado a mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel: Pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Amén. Amén. Las mandrágoras. Yo creo que muy pocos la ubican o las conocen. Incluyéndome. Incluyendo al hermano Matías, que creía que yo le estaba bromeando porque las mandrágoras aparecen en la película de Harry Potter ahí. Sí. Las pescan así, son chillonas y gritan. Oiga, no está tan alejado de la realidad. Eso que aparece en esa película es una mitología, es un mito que hay con respecto a las mandrágoras. Se dicen que cuando las sacan hay un chillido y todo eso, es una mitología, es un... Como si gritara la planta. Claro, como si gritara la planta, ¿no? Las mandrágoras tienen el aroma de las manzanas y tienen la forma de un tomate. Es una fruta, es un tubérculo, o sea, que está debajo de la tierra, como las papas, ¿no? Y varias otras hortalizas o vegetales que crecen, la zanahoria. Podríamos decir que es como la zanahoria porque, bueno, ahí cuando Harry Potter levanta a uno, ¿no? Todos chillan y eso, y quedan como petrificados. Sí. Bueno, reitero, eso era una mitología con respecto a eso. Bueno, entre paréntesis, todo lo que son algunas películas son basadas en hechos mitológicos, incluso en temas bíblicos también, ¿ya? Entre paréntesis. Bueno, en el Génesis habla, ¿no es cierto?, de que Rubén va al tiempo la siega y se encuentra con estas mandrágoras y las saca y las lleva a su casa. Bueno, en ese tiempo las mandrágoras tenían un efecto alucinógeno como un calmante, relajante, ¿no? Para dormir, ¿ah? Era bien, tenía muchas propiedades medicinales hasta el día de hoy. Se utiliza también algunos fármacos estos fármacos que son más, tienen un nombre, disculpen si se me olvida. Hay unos fármacos que tienen más una línea que no son tan químicos, sino que son más naturales, ¿ya? Y en eso están las mandrágoras por un tema, ¿no es cierto?, de antiinflamatorio. También es cuando tú te haces una herida, ¿no es cierto?, para las infecciones. No sé, tiene varias propiedades. Pero había una que también está comprobado que es así, que tenía un efecto también, esto de, ¿cómo se llama?, de un efecto en el plano sexual, ¿ya? Para, podríamos decir, en la justa proporción, como un Viagra natural, algo así, ¿ya? Que se le dan a beber y en la noche, ¿no es cierto?, la pareja estaban juntas. Bueno, encontramos acá en la palabra del Señor que hay una discusión entre dos mujeres. Dame de tus mandrágoras porque yo voy a estar con Abraham. No te bastó quitarte mi marido, ahora quieres las mandrágoras. Hay una discusión ahí, porque era como un efecto también, ¿no es cierto?, en ese plano. Bueno, ¿qué nos quiere decir el Señor? También ahí en Cantar de los Cantares también aparecen las mandrágoras, ¿no? Nos habla el Señor. Pero lo principal o
la enseñanza que podemos sacar, que bueno, en esa noche ellos estuvieron, ¿no es cierto?, con Jacob, tuvo toda la noche y obviamente hubo también, ¿no es cierto?, cuando la Biblia habla de que se conocieron, habla de que tuvieron una intimidad, Sí. como de pareja, y durmió con ella aquella noche, dice, y oyó Dios a Lea, y concibió Dios a luz el quinto hijo de Jacob. Muchas veces ponemos nuestra esperanza y nuestra confianza en temas medicinales, que no es malo. Ojo, no estoy diciendo que no tomemos aspirina si nos duele la cabeza. Pero como que en este caso podemos ver claramente que la mujer tenía esa confianza en las mandrágoras. Sí. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Y oyó Dios a Lea. No fue el efecto de las mandrágoras que concibió el quinto hijo, sino que oyó Dios a Lea en su aflicción. O sea, tenemos que hoy día, por ejemplo, Dios ha dejado la ciencia médica al servicio de la humanidad. La ciencia médica ha existido siempre, ¿eh? Ojo con eso. Uno de los pueblos que mayormente la desarrolló fueron los hindúes. ¿Ya? Hay un tema que los hindúes tuvieron de mucho antes. Incluso hacían ciertas operaciones, el mal de costado, el tema del apéndice. Ellos desarrollaron la medicina bastante. Y también en el pueblo de Israel existían, ¿no es cierto?, siempre existió este tema de las hierbas, ¿no?, medicinales, y que si Dios las creó y las dejó ahí, obviamente fue para beneficio nuestro. Amén. Entonces, esta mujer, ¿no?, tenía su confianza puesta en que, claro, con esta mandrágora ella iba a estar con su esposo, iba a concebir, iba a dar a luz y todo el tema. Pero no fue así, sino que Dios oyó el ruego de Lea. Entonces, mis queridos hermanos, es necesario que nosotros cuidemos el templo de Dios. Cuando Dios nos habla de que somos el templo de Dios, tenemos que cuidar. Los días atrás nos hablaban en una escuela dominical que si nosotros comemos mucho cordero para Año Nuevo, o comemos muchas carnes saturadas en grasa, se nos van a tapar las venas y nos va a dar, se va a subir el colesterol y nos puede dar un infarto y podemos morir. Dios, tenemos que cuidar nuestro templo. Y para eso también hay ciertas ayudas, ¿no? Ciertas vitaminas y cosas hoy día que podemos tomar, ¿no es cierto?, medicinales, bien naturales, y que Dios nos ayuda, ¿no? Siempre recuerdo a mi abuela que en su mate le echaba cierta hierba, y hasta el día de hoy yo también lo hago, y muy bueno, ¿no? Pero sí, nuestra confianza plena tiene que estar primero en nuestra fe. Amén. En nuestra confianza que Dios puede hacer las cosas, porque aquí, reitero ya por segunda vez, ella toma las mandrágoras, ¿no es cierto? Y dice el verso 16, cuando pues Jacob volvía del campo en la tarde, salió Lea a él y le dijo, llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Y oyó Dios a Lea. Amén. No era por el efecto de las mandrágoras, era porque Dios lo había Así es, oído, su clamor. Y, ¿no es cierto?, y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso llamó su nombre Isacar. Nuestro hermano decía y no me quiero apartar mucho del tema principal, que era, ¿no es cierto?, este vegetal, esto que se comía, ¿no? No me quiero apartar mucho de eso, pero mi hermano decía una realidad delante, que Dios, dentro del juego que tuvimos, ¿no es cierto?, que Dios le había dado una mujer a Abraham, ¿ya? Dios no era que no permitía, no estaba prohibido, pero tampoco era el plan de Dios tener 2 o 3 o 4 mujeres. Ojo que algunos tuvieron mucho más. Sí. Pero aquí, ¿no es cierto?, por ejemplo, en el caso de Abraham quiso apurar el plan de Dios. No confió plenamente. Y no Abraham, sino que, la esposa de Abraham. No Abraham mismo.
Si no, llega y dice, no, si es que tú, ¿no es cierto?, llégate a mi criada y cuando dé a luz en mi falda yo voy a recibir el hijo, va a ser como yo. Pero eso no era el plan de Dios. Sí. El plan de Dios era darle hijo de ella, Amén. de Sara. ¿Ya? Entonces lo mismo pasa acá. Siempre, si analizamos el tema bíblico, que los hombres tuvieron 2 o 3 o más mujeres, siempre hubo conflicto. Siempre hubo conflicto, porque el plan de Dios en el inicio era hombre, mujer, matrimonio. No hombre, 4 mujeres. No. Pero que el Señor nos ayude. Entonces yo creo que hoy día a usted le quedó claro las mandrágoras. Desde ahora en adelante no se van a olvidar nunca más las mandrágoras. Cuando aparezca ahí en el un hermano habló la otra vez que las mandrágoras tienen, ¿no es cierto?, el aroma de las manzanas, se parece más a un tomate, que es un tubérculo que está enterrado y que tenía en la antigüedad ciertas propiedades, que hasta el día de hoy todavía las tiene, ciertas propiedades medicinales, antiinflamatorias, ¿no? Alucinógenos, calmante, relajante, para dormir. Pero aparte también se cree que tenía, ¿no es cierto?, un efecto en la parte sexual, y ahí lo podemos ver en la palabra del Señor. Pero no era por ahí el camino, sino que Dios había oído el clamor. Entonces es bueno que nosotros nos ayudemos con la medicina, por supuesto, hay que hacerlo, pero siempre orando y confiando en el Señor. Amén. De hecho, es más, nosotros como pentecostales tenemos esa costumbre: cuando un hermano se va a operar, Señor, guía las manos de los médicos. Tú diste la ciencia, guía, Señor, las manos, que todo salga bien. Esas son en esa dirección va nuestra oración. Espero que le haya gustado el tema, ¿no es cierto?, de las mandrágoras. Lo quise traer porque no era quería hablar del higo y ¿cuánto se llama? Los higos, ¿cómo se llama la planta? La higuera. La higuera que maldijo Jesús por el tema, pero encontré que las mandrágoras no es muy hablado. Sí, nunca lo había escuchado, la verdad, muy interesante el tema. Entonces, no va a andar buscando mandrágora por usted para estos días, no. De que existen, ¿ya? Y hay todo también, ojo, una mitología ahí con respecto a los países más nórdicos, con respecto a las mandrágoras. Hermano Matías. Amén. Bueno, semanas anteriores había hablado de las codornices. También se había hablado del guiso que se le preparó a Eliseo, del pan de vida. Y ahora el Señor nos habla de las mandrágoras, un alimento muy interesante, la verdad, que cuando nuestro hermano lo hablaba, yo me acordaba, por ejemplo, alguien que comió, por así decirlo, mandrágora espiritualmente, podríamos decir, era el rey Asa, que dice la palabra que él se enfermó de los pies. Y en su enfermedad, dice, él no buscó a Jehová, sino primero a los médicos, y se murió. Y el problema, como siempre decimos, no era que él haya buscado ayuda medicinal, sino que no creyó y no buscó a su Dios primero, que lo podía sanar. Podríamos decir ahora, con lo que hemos aprendido, que comió mandrágoras. Decidió primero enfocar toda su confianza en las cosas y en la ciencia humana, pero no buscó al Señor primero. De hecho, una costumbre importante, que cuando los hijos, por ejemplo, están enfermos, nuestro pastor siempre nos enseña a ungirlo. O cuando los hermanos están enfermos, es muy usual en la iglesia evangélica que al final del culto los llamen y vamos a orar por los enfermos. Antiguamente, ¿Sí? Y es bíblico, ojo, un hermano el otro día me hizo acordar de eso, se llevaban piezas de ropa, por ejemplo, de un bebé, sí, y se ungían las ropas. Sí. Y usted dirá, pero eso es místico. No, ellos de los apóstoles llevaban las ropas de los enfermos, las cuales se oraba por ellos y después las llevaban y se los colocaban a los enfermos. Porque obviamente un enfermo que está en cama no va a poder ir a la iglesia. Paralítico, sí. ¿Ya? Otro detalle bien importante que quiero recalcar, Sí. lo dije pero lo quiero recalcar. Si dice que Dios oyó la oración, quiere decir que le había orado antes entonces. Sí, primero. también. Claro, porque si Dios escuchó es porque primero Lea tuvo que haber orado, haber hablado, ¿no? Haber clamado a Dios. Y claro, y se quiso ayudar también con esto, ¿no? Sí. Pero ahí dejamos claramente que no eran las mandrágoras, sino que Dios no la fue había. el Señor. Que fue el Señor quien lo oyó. Ahora bien, nosotros tenemos, ¿no es cierto?, que también preocuparnos, ¿no? Más que nada la medicina
anticipada, ¿cómo se llama eso? No es anticipada, cuando uno se hace examen, Sí. Preventiva. Preventiva, La eso. medicina preventiva antes, ¿no es cierto?, de llegar a una cosa más grave. Yo tengo un ejemplo vivo, que lo dije tiempo atrás y mi hermano siempre se ríe. Una vez me comí 5 pollos, hermano, y se me reventó la vesícula. Y la gente se ríe, pero ¿cómo te comiste? Me comí 5 pollos, pues, y le pasé no quiero ni acordar. ¿Ya? Que el Señor nos ayude para ser prudente en todo. Sí. Prudente en todo. Amén. Bien, le agradecemos su compañía en este programa. Nos volveremos a ver el día miércoles a las 22 horas y el día viernes también a las 22 horas en su programa La Palabra de la Cruz. Nos puede escuchar por Radio Los Lagos 93.7 FM y también por Facebook y YouTube en el canal de La Palabra de la Cruz. Se transmite en las 3 plataformas al mismo tiempo, de forma paralela. Dejo a mi hermano Marco para que también se pueda despedir. Mis queridos hermanos en la fe y amigos que nos escuchan, doy gracias a Dios primeramente por la oportunidad que se me ha dado nuevamente, ya lo he dicho. Siempre es una honra, gracias a nuestro hermano Matías, nuestro hermano Daniel, que están haciendo este trabajo. Es un arduo trabajo, que Dios les dé su gracia. Y yo sé ya que tienen que haber más de algún seguidor que le gustó el programa y lo está siguiendo. Que Dios le guarde, que Dios haga vida en sus corazones. Aquí no se habla ni se predica alguna denominación en particular, sino que se habla del amor del Señor. Amén. Se habla de la palabra de Dios. Y todo lo que hacemos lo tratamos de hacer para nuestro Dios. Amén. Y si hay algo que no ha resultado bien, le pedimos las 1000 disculpas, pero lo hacemos con amor para nuestro Dios. Amén. Que Dios le bendiga ricamente. Oremos al Señor. Hay incendios que ya se están acercando. Por ahí en San José ya se están ardiendo unos bosques de eucalipto y de pino. Que Dios guarde a todos nuestros Amén. Hermanos. Que Dios los libre, ¿no es cierto? Que estos incendios. Hubo un incendio hace unas par de semanas atrás, ¿se acuerdan? Antes de Año Nuevo, parece. Sí. Por acá cerca. Y ahora lo que se ha visto en la zona de la 8ª región, fuerte. Pero Dios nos va a proteger. Amén. Dios le va a cuidar, principalmente a mis hermanos que viven en las zonas más rurales. Dios les guarde, Dios les cuide, Amén. Que nada les pase y que el Señor, ¿no es cierto?, les bendiga ricamente. Son nuestros Amén. Más sinceros deseos. Para Dios, como siempre decimos, la honra y la gloria. Amén. Nos vemos, queridos auditores. Dejo a mi pastor para que nos despida con la bendición. Mis queridos hermanos, mis queridos auditores, no podemos terminar nuestro programa sin antes orar por ustedes, rogar la bendición de Dios para ustedes y para su familia. Y acompáñeme usted a orar y a decir estas palabras. Señor Jesús, te recibo en mi vida, entra en mi corazón como río de agua viva. Señor, conoces toda mi situación y todo lo que he pasado y lo que he vivido. En esta hora te recibo como mi Señor, como mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración conmigo, sé y creo firmemente que el Señor bendecirá su vida y su hogar. Muros rodeando estoy. Pensé que caería, no, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre
¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? La palabra de la cruz. Llega a los lagos el mensaje de Jesús. Contamos con 3 emisiones a la semana. Lunes a las 13 horas. Ven a escuchar la palabra que alimenta tu alma. Miércoles a las 22 horas. Reflexiones sobre cómo las pequeñas cosas de la vida son las que producen las más grandes enseñanzas. Viernes a las 22 horas. Diferentes voces entregarán la buena noticia de la salvación. Puedes escucharnos por medio de Radio Los Lagos 93.7 FM y por medio de Facebook y YouTube como La Palabra de la Cruz. Porque no podemos dejar de decir los que hemos visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Usted ha escuchado la palabra de la cruz. Llega a los lagos el mensaje de Jesús.